Saludos, bucaneros. Esto es Navegando por la Historia y yo soy Lobo el Navegante. Hoy venía para hablar sobre un tema que aparentemente no tiene nada que ver con la historia, pero creedme, sí lo tiene y mucho, y es la apropiación cultural. Si has llegado hasta aquí, muy probablemente ya estés familiarizado con el término apropiación cultural, pero en el caso de que así no sea, te diré que la apropiación cultural es cuando alguien utiliza un elemento material o inmaterial de una cultura en su propio beneficio o con el objetivo de ofender a la minoría en cuestión. El tema de la apropiación cultural ya viene de lejos. Se puede rastrear incluso a cuando antaño se hacían películas y obras de teatro con el llamado blackface. El blackface es cuando a personajes de raza negra eran interpretados por actores y actrices blancos, pero embetunados. Esto ya se consideraba ofensivo y denigrante incluso hoy en día, pero no ha sido hasta ahora cuando ha empezado a tener verdadera repercusión y llega a ser hasta delito en Estados Unidos. El problema es saber hasta qué punto algo se considera ofensivo, y claro, para los social justice warriors del otro lado del charco, prácticamente todo es ofensivo. Tenemos por ejemplo el caso de una chiquilla que en su baile de graduación fue con un vestido de corte chino y ya se le echaron encima porque mi cultura no es para que te vayas de fiesta, o eso decía un tuit o algo así. También está el caso de una chica que se sentó en un coche usando una aplicación que es como el BlaBlaCar pero en versión americana, y le empezó a echar en cara que tenía una muñequita de estas hawaianas que bailaban con el movimiento en el salpicadero del coche. You thought that was adorable. You didn't think about like the pillaging of the continent of Hawaii. I didn't even know there was pillaging. Oh, you didn't? No. Okay, so you won't get rid of the doll then, because that was like really cute thing that you found at Goodwill. Luego encima además, para más Inri, ella quedó como unas gilipollas. Pero bueno, esa es otra historia. También tenemos el caso de una universidad que se planteaba si era ofensivo poner en la cafetería sushi para comer y un largo etcétera. Por desgracia, este tipo de cosas no son poco habituales en Estados Unidos. Y me atrevería a decir que el problema ha llegado hasta aquí. Hace no mucho, un tío blancotero habló del caso de Rosalía, una cantante de tecnoflamenco o algo así, no tengo muy claro el rollo al que va, y que fue increpada por ciertos personajes de la comunidad gitana por decir que estaba ofendiendo a su cultura y porque estaba haciendo apropiación cultural y no sé qué vainas. En este caso hay una activista gitana que se llama Noelia Cortés, que es una de estas social justice warriors de la vida, que escribió en su momento un hilo sobre Rosalía diciendo: me lanzo a escribir poco a poco el antigitanismo tan feo y evidente de todo lo relacionado con Rosalía. A mí también me gustaba mucho al principio y tuve que pararme y analizar. Vosotros podéis. Vamos a ver, tan evidente no sería cuando tú, una activista gitana, se ha tenido que parar a analizarlo para darse cuenta de todo ese antigitanismo que desborda a Rosalía. No sé hasta dónde llegó este punto, pero a mí me parece personalmente una barra basada. Es decir, que ahora esta chiquilla no puede cantar el género que le da la gana. Y de hecho en eso se me viene a la cabeza algo que me atañe a mí, personalmente, como gallego. Hace no mucho, la cantante escocesa Julie Fowlis hizo una versión en su nuevo álbum de la canción tradicional gallega Camariñas. La cantante utilizaba por una parte el gallego, un gallego bastante bien hablado, y por otra parte el gaélico escocés, su lengua materna. El resultado fue una canción preciosa, una de las mejores versiones que he visto de Camariñas. Hela aquí. Y aquí hay una pregunta. ¿Alguien cree que los gallegos se sintieron ofendidos por esto? Ni de coña. Todos los gallegos que he visto comentando esto por redes sociales lo único que tenían eran palabras de elogio para esta mujer. A lo mejor sí que habría algún comentario malo, pero yo no me fijé. En cuanto a mi familia, a la que pregunté personalmente, mi abuelo, por ejemplo, estaba encantado con esa versión, le encantó. Y de hecho, estaba contentísimo de que por fin una cantante internacional como es Julie Fowlis diera a conocer una canción gallega tan popular y tan hermosa. Pero claro, el problema es que algunos podrán decir que no tiene nada que ver el caso de los gallegos con el caso de los gitanos. No, es que no tiene que ver ningún caso con otro, porque es que esto no es algo malo. Que se dé a conocer una cultura mediante
mediante alguien famoso o que alguien utilice un elemento cultural, pues para darlo, para su propio beneficio, aunque sea, lo da también a conocer de forma indirecta. Y eso es lo que parece que mucha gente no se da cuenta. Hablando de Galicia y de Escocia, se me viene a la cabeza también el caso de mi colega Santi Bernárdez, el cual creó un kilt con un tartán representativo de Galicia, al cual llamó Tartán Galequia. El tartán es el tejido a cuadros típico de Escocia y que representa a clanes, empresas o a una región o a un país en concreto. Tamén quedaron patentes en saias tradicionais como a de Betanzos ou Tui do século XVIII. Todas estas razóns e 7 anos de Santiago vivindo en Escocia e Irlanda animaron a este equipo a recuperar a saia masculina galega, cun deseño tan tradicional como o tartán. Procuraronse pois o que son as cores identificativas co país, no? Tonos azuis, o azul escuro do mar galego, o azul cobalto, o sea, presente pois, en boa parte das representacións que hai do escudo galego, cando menos de 1000 anos para acá, e logo pois, tamén o branco, que está presente na bandeira, que fosse unha combinación pois, que atopamos atractiva, moitas probas, non? Moitas probas previas e finalmente pois quedou este tartán, non? Mesmo lograron inscribilo no rexistro escocés como tartán identificativo da nacionalidade galega. Algo do que non pretenden sacar exclusividade, senón todo o contrario, que todo o mundo o leve, sexa en panos, mantéis ou saias. Pero curiosamente este tipo de tejidos y prendas no eran tan alóctonos a Galicia como se pretendía hacer creer. El caso es que, si tomamos como ejemplo estas efigies de guerreros galaicos bracarenses, podemos observar que lleva vestido una especie de falda. Podría ser bien una túnica larga con diferentes patrones, pero lo gracioso es que el patrón de esa, vamos a llamarlo falda, es un patrón de cuadros. No es ni por asomo igual que un tartán, pero puede servir de referencia. Pero si hablamos del tartán, también podemos recordar un caso que revolucionó la arqueología. En el desierto de Taklamakan, en China, cerca de la cuenca del Tamín, se encontraron unas momias de origen indoeuropeo con varios ajuares. ¿Cómo se sabe que eran momias indoeuropeas? Fácil, por las facciones, el color del cabello y sus ajuares. De hecho, entre esos ajuares se encontraron tejidos con un diseño similar al del tartán moderno. Sinceramente no veo por qué tanto revuelo al que Galicia pudiera tener un tartán representativo. Irlanda, Gales o Bretaña, por ejemplo, nunca han tenido el kilt como prenda tradicional y ahí tenemos sus tartanes representativos. Y el tema musical también hay que tenerlo en cuenta, puesto que ha ayudado a mejorar muchísimo el folclore de estas regiones. De no haber sido, por ejemplo, por grupos como Milladoiro o Luarna Lubre, hoy en día la música gallega no pasaría de la gaita y del tamboril. ¿Por qué? Porque decidieron empezar a tocar música gallega con instrumentos que no eran autóctonos, o que no se habían tocado en Galicia desde hacía mucho tiempo. También vamos, por ejemplo, a echar en cara al grupo córnico Dala por introducir la gaita gallega en sus canciones. Sinceramente yo no veo por qué tiene que haber tanto revuelo con el tema de la apropiación cultural. Al fin y al cabo, como decía al principio del vídeo, es algo que también influye en la historia. Por ejemplo, Picasso utilizó como modelos máscaras nativas africanas para crear rostros en su etapa cubista. Muchos años más atrás, un sombrero de New Jersey llamado John Batterson Stetson, copiando el diseño de un sombrero de rancheros mexicanos, hizo el primer sombrero de cowboy de la historia, el Boss of the Plains. Por supuesto, es cierto que este sombrero no tuvo tanta popularidad como se merecía, pero sentó las bases para crear los futuros sombreros vaqueros. Y todo por copiar un diseño mexicano. La popularidad de Stetson además llegó a tal punto en el que hoy en día su nombre es sinónimo de sombrero vaquero, igual que por ejemplo el nombre de jacuzzi es sinónimo de bañera de hidromasaje. Pero podemos también retroceder mucho más. Podríamos también echar en cara a los andalusíes por haberse apropiado culturalmente del arco de herradura que utilizaban los visigodos y los romanos para crear sus edificios, como por ejemplo la mezquita de Córdoba. Pero sin duda alguna, si hay un pueblo al que le podemos echar en cara todo esto de apropiación cultural, es ni más ni menos que al Imperio Romano. Los romanos no eran para nada tontos, y cuando sometían a un pueblo, buscaban de entre ese pueblo sometido todo aquello que les pudiera beneficiar a ellos. Es por eso por lo que se dice, entre otras cosas, que Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia conquistó culturalmente a Roma, puesto que gran parte de la cultura romana, tanto material como inmaterial, se debe a los griegos.
Por otro lado, también copiaron un montón de cosas de los celtas, como técnicas de metalurgia o la cota de malla, que se sigue utilizando hoy en día. Por ejemplo, los carniceros, cuando van a cortar la carne, utilizan guantes de cota de malla para no cortarse los dedos. Pero sin duda alguna, el mayor ejemplo de apropiación cultural lo encontramos en la religión romana. Y no me refiero al cristianismo, me refiero a la religión romana de verdad. Los romanos seguían una política de libertad religiosa que ya podríamos haberla mantenido durante el resto de siglos siguientes, basada en el sincretismo. Entre otras cosas, el sincretismo se basaba en adaptar parte del culto de otro pueblo sometido para el propio beneficio del pueblo conquistador. Esto provocaba que hubiera una especie de conexión espiritual y cultural entre el sometido y el conquistador. Así pues, los romanos cogieron un montón de dioses de otras culturas y civilizaciones para poder adaptarlos a su propio panteón. Tenemos, por ejemplo, el caso de Endobélico, un dios muy venerado por lusitanos y galaicos, o el caso de Isis, que ejerció el papel también de diosa madre también para los romanos, y que se encontraron templos a ella dedicados incluso en Pompeya. También el caso de Cibeles o Magna Mater, que venía a ocupar el mismo papel. O, por supuesto, el persa Mitras, que fue muy popular entre los soldados romanos de la época, hasta el punto en el que la figura de Mitra fue más importante que la de Jesucristo. O también podemos tomar de ejemplo a la diosa Épona, la diosa celta de los caballos, la fertilidad, también era diosa madre, y que se convirtió en patrona de la caballería romana y que además es la única diosa celta que tenía una festividad dedicada en el calendario romano, la Eponalia. Con todo esto lo que pretendo decir es que la apropiación cultural no es algo malo per se. Muchas veces también ayuda a que no se pierdan ciertos aspectos de la cultura material e inmaterial de un pueblo en el limbo. Todo esto, al fin y al cabo, pues surge con buenas intenciones, sí. Prácticamente todas las ideas de la progresía moderna surgen con una buena intención. Pero el problema es que, de la buena intención a los actos que se realizan en su nombre, hay un espacio muy grande. Recordemos también que gran parte de las acciones más deleznables y los errores más garrafales de la historia surgieron siempre con la mejor intención. Soy Lobo el Navegante y nos vemos en el siguiente vídeo.